Dios nos permite la tarde también para poder escuchar la palabra y también poder avanzar en la fe. Solamente por Jesucristo es que estamos aquí y por su misericordia. Por eso avanzamos mirando siempre hacia la cruz y como Él también nos permite siempre avanzar. Por eso, confiados en Jesucristo, podemos avanzar con un corazón firme y adelante. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar del Himnario Bautista el himno número 409. Himno 409, oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Jesucristo es nuestro verdadero amigo, en el cual podemos confiar en todo momento y situación que estemos atravesando. Solamente en la palabra podemos avanzar, confiando en Él y avanzando, porque Él ya tiene la batalla ganada y nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios hace por nosotros. Vamos a seguir alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 477. Himno 477, paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz
es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do el autor de la paz he de ver, y en aquel himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en su celestial. Es la paz la cual nuestro Señor quiere darnos a todos nosotros y que todos podamos recibir de esa paz. Solamente los que recibieron la salvación podemos gozar de esta paz eterna que recibimos en Cristo Jesús. Gracias a nuestro Señor que nos permite siempre avanzar junto a su palabra, viendo solamente en su gloria y viendo cómo Él nos permite seguir adelante. Así también mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden comentar, compartir, dar un like, y eso también sirve para poder llevar la palabra del Evangelio hacia todo lugar. Vamos a seguir alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 110, himno 110, en la cruz. Herido, triste,
Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, iré hoy en más, a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a orar esta tarde para que Dios también nos permita recibir de su palabra, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite y nos da. Realmente, aunque no merecemos el estar aquí, que de nuestro corazón de constante siempre sale el mal, pero más en su palabra podemos estar guardados en todo momento por su palabra y por su amor, Señor. Gracias por habernos dado la salvación. Gracias por su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz y nos permite avanzar, Señor. Solamente viendo en usted es que podemos seguir adelante, Señor. Así también permita que su palabra pueda llegar a cada hermano que está en diferentes lugares, Señor, y también recibir de su palabra y de su evangelio. Hay muchas situaciones que aquejan nuestra vida, nuestro ser,
pero si vemos en su palabra, podemos avanzar. La vida solamente es un tiempo nada más, pero podemos disfrutarlo en usted. También por eso usted prepara los eventos que se están realizando, Señor, para que los hermanos todos juntos podamos participar con un corazón dispuesto, Señor, compartiendo con la familia, compartiendo con los hijos, los hermanos, los familiares, los amigos, Señor. Permítanos invitar a nuevos integrantes, Señor, para que puedan recibir su palabra, para que puedan conectar más con usted, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, el culto de la tarde, en la mañana, todos los días que usted nos permite de su palabra. Todo esto se lo agradecemos. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, realmente la misericordia de nuestro Señor es grande para con nosotros. Por eso Dios quiere siempre, ¿no?, vernos en su iglesia para avanzar, para poder dar testimonio de lo que Él hizo en nosotros y Él está haciendo constantemente en nuestras vidas. Por eso, ¿no?, invito a los hermanos, Dios nos invita, ¿no?, para poder dar el testimonio y de esa manera que Él pueda ser glorificado. ¿Algún hermano que quisiera pasar al frente para dar su testimonio? Sí, algún hermano, hermana, esta tarde, ¿no? Dios cómo está trabajando en sus corazones también. Sí, algún hermano que tal vez quiere pasar, ¿no? También recordamos, ¿no?, el poder apagar sus celulares y para poder escuchar con atención lo que nuestro Señor tiene para nosotros. También recordamos, ¿no?, que puedan sintonizar la Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día compartiendo y llevando el Evangelio hacia todo lugar. Todo aquel que pueda conectarse, también pueda compartir con los hermanos para que puedas recibir también la palabra. Si algún hermano o hermana que quisiera pasar al frente para dar su testimonio, también podemos invitar, ¿no, hermanos? Sí, vamos a invitar, ¿no? Hermano Benjamín, ¿puede pasar al frente, por favor? Lo invitamos, sí, para poder pasar. Buenas tardes. Algo que recuerdo que Pastor Justo me decía es, tú eres mejor que cualquier persona, me decía, porque en la Biblia sale que ¿cuál es la ventaja de un judío?, me preguntaba. La ventaja de un judío es que Dios les permitió la palabra. Entonces, la sabiduría de Dios viene a través de su palabra. Uno solo por el hecho de ser salvo, por recibir el corazón de Dios, entonces esa es una gran ventaja dentro del mundo, porque el mundo no piensa así, el mundo no trabaja así, es muy diferente. Por eso Él solamente me impulsaba para que crea más lo que está escrito, no en la situación, no mi pensamiento, no como yo veo las cosas. Aún así. Yo agradezco porque Dios me permite la iglesia, me permite el Evangelio. Yo también miro la vida de mis amigos, pero una vida sin dirección, sin propósito. ¿De qué sirve la grandeza de este mundo? Porque el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que dijo, no se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios.
mm, aún yo no buscaba a Dios, pero Dios me permitió poder encontrar el Evangelio. Por eso yo puedo agradecer. Cuando caminaba yo con los ministros, entonces me daba alegría poder escuchar el testimonio, la vida de ellos, porque una vida tan limpia, tan pura, tan bendita delante de Dios. Qué grato es cuando uno habla, pero no habla nada de sí mismo, solamente al final de su boca lo único que sale es Dios. Dios me permitió, Dios me ayudó, Dios hizo así, Dios solucionó, aún pasando dificultad, pero al final de la oración solamente sale Dios. Entonces, de eso puedo agradecer, porque yo qué bien puedo hablar de mí, o de qué cosa puedo enaltecer, o qué puedo sobresaltar de mí. Si no fuera por Dios, entonces solamente sería como uno de mis compañeros más, como uno de mis amigos de la universidad. Pero Dios, como les decía, ¿no? Pastor, justo lo que me decía, la ventaja, el beneficio que nosotros tenemos es la palabra. Ese es el beneficio que nosotros tenemos. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Dios es quien está trabajando, ¿no? Diariamente, día en día en nuestras vidas. Por eso podemos estar agradecidos principalmente. Sí, vamos a ver esta tarde un video el cual muestra, ¿no?, las actividades que se han hecho en este tiempo. El World Fest, el cual se realizó hace una semana y participaron muchos voluntarios. Podamos ver con atención. Adelante con video, por favor. Todo gran evento comienza mucho antes de que se abran las puertas. Durante días, el motor de este festival fueron nuestros voluntarios. Sin su esfuerzo, el armado de los stands y la dedicación en cada detalle, el World Fest no habría sido posible. El World Fest 2026 dio inicio. Nuestra sede en la zona de Pura Pura se transformó en el punto de encuentro para cientos de jóvenes que llegaron con una energía increíble. Desde el primer instante, la curiosidad fue el motor de esta jornada en la que adolescentes y jóvenes se reunieron para conocer el mundo sin salir de Bolivia. El recorrido fue una verdadera explosión cultural. A través de nuestra feria exposición, viajamos por Corea, Estados Unidos, Francia, Japón y China. Los asistentes no solo probaron sabores nuevos, sino que ganaron premios y conocieron más sobre la labor de la Fundación Internacional de Jóvenes Bolivia. Mi nombre es Ángela Mayer Riquisbert, Guarachi. Bueno, yo en esta actividad estoy participando como azafata. Me parece una actividad muy importante para mí, también que une corazones de varios jóvenes que participaron, muchos nuevos, otros también voluntarios de más antes, pero esto es algo importante para todos nosotros. Aquí hay varias actividades, ya sea de baile, comida, y que te abre más el corazón y más conocimiento también. Gracias. Hola, mi nombre es Neisa, soy voluntaria de la Fundación Internacional de Jóvenes, IYF, y estamos aquí mostrando los trajes tradicionales de Corea. Pertenezco al voluntariado del área de fotografía. Yo me siento muy feliz de participar en estas actividades de jóvenes, haciendo diversas actividades y explorando nuevos talentos. Además,
Los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en la cultura coreana a través de sus sabores, degustando platillos tradicionales que trajeron la esencia de otro país directamente al paladar. El escenario no se quedó atrás. Vivimos presentaciones electrizantes de K-pop y la elegancia de las danzas internacionales preparadas por nuestros estudiantes. El talento de los jóvenes alegró cada rincón del festival. Pero el World Fest es más que diversión. El momento central llegó con el director Andrés Lim y su conferencia Éxito y Felicidad. Así cerramos una jornada inolvidable de unión y aprendizaje. Gracias a todos por ser parte de este nuevo horizonte para la juventud boliviana. Nos vemos en la próxima edición. Sí, realmente gracias a Dios que nos permite estas actividades para conectar el corazón con los jóvenes. Y esos jóvenes también pronto estarán sirviendo como siervos del Señor para su evangelio, llevando la palabra y llevando el evangelio. Sí, realmente por Jesucristo es que podemos avanzar de esta manera. Y ahora hemos llegado al punto más importante de la tarde. Vamos a escuchar la prédica con el seminarista Jorge Salvatierra, el cual nos va a compartir esta tarde. Sí, muchas gracias, hermanos. Hasta aquí. Sí, ¿cómo están? Muy bendecido, ¿verdad? Segunda sesión de la prédica, culto. ¿Les gusta el culto en la tarde? ¿Qué fue? ¿No dicen sí? ¿Tan triste? ¿Les gusta, no? Nos gusta. Mientras más palabra hay, mucha esperanza también vamos a tener en el corazón. Hoy escucharon la palabra con el pastor Andrés Lin. ¿Qué decía? ¿O se durmieron? ¿Sí? Muchos llegan cansados, ¿no? Llegan, descansan. Después cuando termina la prédica, ya, estamos libres. Volver a casa, ¿no? Dichosos los que se quedan, ¿no? Muy bendecidos también los que se quedan para poder escuchar la segunda parte. Qué bonito, ¿no? Es una bendición. Dios de verdad está trabajando arduamente en La Paz. ¿Saben eso ustedes? ¿Lo ven? ¿Sí? Se ve, ¿no? ¿Han visto el video, el material que presentaron, justamente las actividades que se realizaron días atrás, donde más de 200 jóvenes llegaron hasta la fundación? ¿Cómo se llama su fundación? ¿Saben ustedes? IYF. Sí, trabaja arduamente. También ahí está Dios. Ahí está el corazón de Dios. Muy agradecido, ¿no? Porque imagínense cómo Dios le da tanta sabiduría a su siervo que por medio de IYF muchos jóvenes llegan a la iglesia, reciben la salvación. ¿Ustedes también llegaron también por IYF o llegaron por la misión? Por la misión, por IYF. Yo llegué por IYF. Sí, por las conferencias, por el mundo del corazón, ¿no? Son unos grandes los siervos para justamente llegar con esta conferencia al corazón de muchos jóvenes. Eso es muy importante y se ve a simple vista. Entonces, eso quiere decir que Dios está trabajando. Recientemente también vinieron sus siervos de tan lejos. ¿De dónde llegaron sus siervos? ¿Se acuerdan el último evento? De Corea del Sur llegaron, ¿no? Ustedes también se quedaron un corazón lleno de agradecimiento después de la preparación. ¿Ustedes participaron preparando también el evento? Qué bonito, ¿no? Qué bonito recibir a los hermanos de otro departamento. ¿Peleaban ustedes tal vez con su área, no sé, coordinando ahí con los hermanos? ¿O no, todo era paz, tranquilidad? Suele, ¿no? Hay situaciones, pero ¿quién soluciona las situaciones? Dios soluciona las situaciones. El que tiene corazón de Jesucristo, ese puede, dice, solucionar. Jorge no puede solucionar, Jorge solamente quiere pelear,
¿no? Ustedes no son así como yo, ¿no? Yo muy peleador, soy muy peleonero, se dice, ¿no? Yo los hermanos no me hacen caso y digo, ya no quiero trabajar con ese hermano. Ustedes no son así como yo, ¿no? Ustedes son diferentes. Dios le dio un corazón muy bonito a ustedes. Ustedes, de verdad, yo miro y escucho su testimonio y digo, wow, cómo Dios trabaja en estos hermanos. De verdad, Dios trabaja. Y veo en su testimonio mucha obra de Dios. ¿Ustedes ven la obra de Dios en su vida? Sí, existe la obra de Dios. ¿Y la obra de Dios es pequeña o grande? Es grande. ¿Qué impide tal vez que se ejecute la obra de Dios en mi vida? ¿Ustedes saben? ¿Qué es lo que puede impedir que la obra de Dios no se ejecute en mi vida o no se realice? Sí mismo. ¿Qué pasa? Mi pensamiento. Es un gran obstáculo. Dios dice, yo estoy contigo, dice, yo te ayudaré, dice. Pero mi pensamiento, ¿qué dice? No, ¿cómo me va a ayudar? Hasta ahora he orado mucho tiempo y hasta ahora no se me ha dado nada. Pero iré a la iglesia, dicen, ¿no? Porque por ahí alguien me puede ayudar. ¿Pero quién puede ayudar? Dios. ¿Ustedes esperan mucho de la iglesia? ¿Ustedes esperan mucho de la iglesia? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿Será que la iglesia me va a dar? ¿Esperan de la iglesia? ¿O no esperan nada de la iglesia? ¿Quién da palabra? ¿La iglesia? ¿Ah? El siervo de Dios. De Dios hay que esperar más. ¿Sí? Por eso venimos a la iglesia, porque estamos esperando de Dios. ¿Y Dios dónde está? Con nosotros. Y la iglesia nos puede guiar por medio de... ¿Por quién nos puede guiar? Yo le voy a dar examen y después le voy a pasar la nota al pastor Andrés, a ver, ¿ya? ¿Cómo estamos en el tema de nuestra vida de creencia, nuestra vida espiritual? ¿Sí? Examen hoy en la tarde. ¿Se animan? ¿No? Buscar los versículos. ¿Trajeron su Biblia? Sí, a ver, levanten su Biblia. ¿Qué se me hace que me la están charlando ustedes? Teléfono. ¿Ah? Siempre es bueno la Biblia. Allá atrás la Biblia. ¿Tiene, hermano? No, para la próxima, si va a compartir Jorge, mejor me voy, van a decir ustedes, ¿no? Sí, examen va a ser conmigo. Bien, hermanos, vamos a buscar en la Biblia y en base a eso vamos a también compartir. Sí, vamos a hacer corto porque sé que después de almorzar, ¿qué nos da? Sueño, ¿verdad? Por eso hay que estar bien atento ahora, ¿ya? Si quieren dormir, se levantan, lávanse la carita, vuelvan y van a escuchar. Y así se van a ir con mucha esperanza en el corazón. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a abrir entonces. Vamos a abrir la Biblia, vamos a buscar en el libro de San Juan. San Juan está en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Ah? Nuevo, bien, bien, saben, ¿no? Sí, eso es bueno, saber dónde están los libros, ¿no? Y si no, también aquí en el monitor podemos ver, ¿sí? Podemos leer. Está San Juan 14. Ya va cayendo uno de aquí, lo estoy viendo. Lo estoy viendo a cada uno. Sí. Vamos a leer rápido, ¿ya? Para que podamos también ir a casa, transmitir el corazón también que ustedes recibieron hoy a sus familiares. Tal vez no vinieron por algún motivo, ¿sí? Bien, vamos a leer San Juan 14, desde el 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues
podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mí, Padre, conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Sí? Hasta el 7. Empieza, ¿no? No se turbe vuestro corazón, dice. ¿Por qué se puede turbar nuestro corazón, hermanos, este tiempo? Por las situaciones, por las dificultades, por el carnaval. Qué bonito el carnaval, ¿no? Ustedes viven así de esa manera pensando en la fiesta del carnaval, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, vamos a estar en familia, ¿no? ¿Cómo viven este tiempo? ¿Han dado un vistazo hacia afuera cómo está la gente? ¿Cómo están? Hermano Alberto, ¿cómo está la gente afuera que no conoce el Evangelio? ¿Felices? Están tomando, bailando. Para ellos eso es felicidad. ¿Para ustedes no era felicidad en aquel momento? Era lo máximo. Yo, para querer llenar mi corazón, necesitaba buscar ese ambiente. Porque hay quienes están los amigos, los familiares, ¿quiénes más? Los que dicen que nos quieren lo mejor para nosotros. Ahí están todos, ¿verdad? Y es así realmente como ahora vive muchas personas, ¿no? En esta fiesta del carnaval. Yo, por la gracia de Dios, el día viernes fui a Oruro. ¿Saben qué hay en Oruro? ¿Qué hay? La entrada. ¿Qué más hay? Yo pensé que iban a decir hermanos justos. Eso pensé que iban a decir. Pero ¿qué se nos viene primero a la cabeza? ¿Ah? Carnaval. Hay la entrada, hay baile, hay mucha diversión, hay mucho engaño. ¿Sí o no? Porque la gente vive engañada. Hoy en la mañana hablaba el pastor Andrés Lin sobre el ciego. ¿Qué decía? ¿Escucharon esa parte? Nosotros estamos bien, ¿sí o no? No nos falta nada, vemos bien. ¿Pero quién está ciego? ¿Espiritual? Espiritualmente, no vemos. Por eso Dios es tan misericordioso, Dios nos ama tanto que, ¿qué pone delante de nosotros? ¿Ah? ¿Qué pone delante de nosotros? Pone a la iglesia, a su siervo. Anoten, porque después cuando otra persona le pregunte, ¿qué pone? Se van a turbar. Y después 0 van a sacar. Ay, ¿por qué me dormí? ¿Por qué no escuché esa parte? Justo en esa parte me dormí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pone? A la iglesia y al siervo delante de nosotros. Y a través del siervo la palabra, porque por medio de la palabra nosotros tenemos mucha esperanza en el corazón. ¿Les suele pasar eso a ustedes? Que cuando escuchan la palabra tienen mucha esperanza, que se desaparecen los conflictos, los problemas y solamente quedan confiando ¿en quién? En Dios. Todo empieza con Dios y termina con Dios. Y eso es lo maravilloso, porque hay esperanza. Las cosas van a salir bien y no por mi voluntad, sino porque Dios así lo va a permitir. ¿Eso qué se llama cuando hablamos así? Fe se llama. Por medio de la fe yo puedo avanzar. ¿Jorge tiene la fe, será? ¿Ustedes tienen la fe? ¿Ah? ¿Quién puede tener la fe? Jesucristo, ¿no? Jesucristo tiene la fe. Si Jesucristo tiene la fe, entonces nosotros podemos avanzar, porque Jesucristo, ¿dónde está? En mi corazón. Por eso dice la palabra que cuando Jesucristo resucitó en mi corazón, ¿quién murió? Yo morí. Claro, Satanás, claro que sí. Pues somos Satanás vivo, ¿no? Cuando hay Dios en nuestra vida. ¿Sí? Aquí que dice entonces, no se turbe vuestro corazón, dice. Creed, ¿en quién dice? ¿Creed en Dios? ¿Creed también en
¿Quién es mí? ¿Por qué hace referencia a eso? Jesucristo. Hermano, ustedes son salvos. Amén. Entonces para ustedes no tendría que haber dificultades. No tendría que haber. ¿Pero hay o no hay? Hay. Porque Dios también. ¿Por qué pone esas dificultades? ¿Ustedes por qué creen que Dios pone las dificultades, las situaciones? Para que volvamos siempre a Él, para que nos acordemos que solamente Él puede dar solución a nuestras situaciones. Luego, ¿qué dice? En la casa de mi Padre mucha morada hay. ¿Qué quiere decir morada? ¿Alguien sabe? Morada. Hermana Nati, ¿qué es morada? Un lugar para descansar. ¿Ustedes están cansados? Sí, pero que este cuerpo sí, tiene razón, este cuerpo está cansado, ¿sí o no? Tantas cosas hace todo de lunes a sábado, ¿no? A usted le pasa de que es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, lunes hasta domingo, escuchar la prédica. ¿Sí? Ustedes tal vez en su casa ahí haciendo, lavando los platos, tal vez la ropa, acomodando la casa, o tal vez el varón en el trabajo, les llega el pensamiento de decir, ay, cómo quisiera que ya sea domingo para ir a escuchar la prédica del pastor Andrés Lin. ¿Les llega eso a ustedes? Ay, quiero ya que sea domingo, Dios, quiero escuchar esa prédica, esa palabra de Dios, ¿cómo Dios me va a hablar? ¿Así dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Ay, otra de domingo. Hay que ir a acomodar silla, no. ¿Qué dicen? Hay que meter los cajones de estafa a la oficina. Ay, no, va a ser, ¿no? Es muy trabajadora ese día domingo. Ustedes quieren llegar, sentarse y escuchar la palabra, ¿no? Así todo es, esta carne quiere eso. Pero dice que Dios nos da el corazón. ¿A usted le pasa eso? Aunque no quieran venir, ¿vienen? Bueno, acuerdan, ya están sentados aquí, ¿no? ¿Ese es el corazón de Jorge o es el corazón de Dios? Corazón de Dios, porque necesita la palabra. ¿Entienden? Entonces nosotros este tiempo tenemos que mirar de esa manera. Yo ya escuchando al pastor Andrés Lin decía, hay que predicar, hay que compartir la palabra de Dios. ¿Por qué su siervo dice y hace de esa manera? ¿Por qué él quiere? Porque recibe el corazón de Dios. Por medio del pastor Oxopar. Pastor Oxopar, siervo de Dios, gran siervo de Dios, levantó. Por ese corazón del pastor Oxopar, pastor Andrés Lin también puede avanzar. Y todos los siervos que tenemos en Bolivia. Miren ustedes, en Cochabamba, ¿dónde más están? En Montero, Caranavi, Chulumani, Santa Cruz. ¿Cómo vemos la gran obra de Dios, no? Y es que Dios de esa manera trabaja. Por eso nuestro corazón este tiempo no debe turbarse, dice, por las dificultades y las situaciones. Miren, La Paz continúa, ¿no? Continúa avanzando con el tema de la compra del terreno, ¿no? Hay esperanza en nuestro corazón. Pronto, no sé cuándo, no sé cómo, pero lo cierto es que Dios está trabajando. ¿Y Dios es mentiroso o no es mentiroso? No miente, te da una promesa. Por medio de esa promesa realmente nosotros podemos avanzar. El siervo pastor Oxopar decía, todo Bolivia va a recibir la salvación. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes están predicando el evangelio? Sí, hay que hacerlo. Ah, pero yo no sé leer la Biblia, pero yo no sé dónde están los versículos. Pero ¿saben su testimonio? ¿Sí o no? ¿Saben de dónde Dios los sacó? Y eso es muy importante. Misma situación, misma dificultad. Hay muchas personas que están viviendo así de esa manera. Pero escuchando el testimonio de cada uno de nosotros,
pueden cambiar, ¿sí o no? Me pueden decir, wow, yo quiero esa manera que Dios trabaje en mi vida. Yo le contaba que el día viernes había ido a Oruro, ¿sí o no? Allá también hay hermanos salvos, hermanos justos, que Dios también tuvo tanta misericordia de cada uno de ellos que empezó a trabajar. Llegamos a Oruro ese día, vimos a los hermanos, estuvimos con una pareja justamente de hermanos, estuvimos también con el vicepresidente de la OTB, donde actualmente está funcionando la iglesia, en la zona, y hay mucho corazón. Dios ha puesto ese corazón del hermano. Queremos trabajar con niños, jóvenes. Hay mucha esperanza. Decía el pastor, Jorge va a ir ahí a ese lugar. Prepárese, dice. Y yo no quiero salir de casa. Yo decía, no, aquí estoy más cómodo, más tranquilo, ¿no? Porque cuando estás en casa de tu padre tenés todo, ¿sí o no? A usted le pasaba eso también, ¿no? En la casa del padre lo tenemos todo. Yo, por el corazón del pastor Andrés Lin, corazón de misionera, corazón que Dios le da a ellos, yo puedo vivir muy feliz aquí con mi familia. Muy feliz. ¿Hay exhortaciones? Claro que sí, hay exhortaciones porque Jorge también a veces no hace caso. No a veces, siempre. Pero ahí están los siervos para hacernos dar cuenta de que realmente la palabra puede trabajar en nuestra vida. Entonces yo veía allá en Oruro y yo decía, ¿qué le puedo enseñar? La Biblia dice que de mí, ¿qué sale? Cosa buena, dice, ¿no? De nadie sale. Yo pensé que era de mí nomás que no salía cosa buena. Siempre salen malos pensamientos. Pero por la obra de Dios, por la gracia de Dios, yo puedo avanzar. Por la iglesia, por la guía del siervo. Si no escucho la guía del siervo, me equivoco. Y ahí viene la exhortación. Y me enojo todavía. ¿Pero por qué me salió mal? Porque no hice caso. O sea, lo llevé por otro lado lo que me dijeron cómo debería hacer. Y vamos aprendiendo. Dios nos enseña. ¿Entienden? Dios nos enseña. Por la buena o por la mala, pero aprendemos. Es nuestra vida de creencia. ¿Sí? Luego aquí, ¿qué nos dice? Cuatro. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí está preguntando, ¿no? Queremos conocer el camino al Padre. ¿Quién es el camino al Padre? Jesús. Jesús nos va a llevar de la mano entonces. ¿Eso dice? Yo soy el camino, dice. Él es. Hermanos, Él en tu corazón está, entonces Él puede mostrar el camino y llevarte al Padre. Eso es lo más bonito, que nosotros ni siquiera vamos a ir a perdernos en medio del camino. Pero ¿qué me hace perder a mí en medio de ese camino? A mi pensamiento. No creer que la voluntad de Dios es trabajar en mi vida. ¿Ustedes creen que Dios tiene el plan perfecto para su vida? Entonces déjenlo trabajar a Dios en su vida. ¿Entienden? Ustedes, miren, si se encontraran con Jesucristo, ¿qué le dijeran? Si lo encontraran a Jesucristo, así, personalmente, ¿qué le pedirían? Muchas cosas, ¿o no? Una lista le daríamos de todo lo que queremos. ¿Sí? Es lo mismo con nuestra fe. Jesucristo está con nosotros y es el camino al Padre, dice. Entonces yo tengo a Jesucristo, Dios a Jesucristo le dio todo, dice. Y si ustedes lo tienen a Jesucristo en el corazón, eso significa que lo tenemos. ¿Tenemos? Todo. Pero veo mi condición, me miro a mí mismo, no puedo, no sé, me falta, no tengo la capacidad. Claro que sí, no tienes la capacidad, pero por Jesucristo nosotros podemos avanzar. ¿Entienden? ¿Quién tiene problema actualmente? ¿Quién puede solucionar ese problema?
Dios. Entonces confiemos en Dios. Que no se turbe mi corazón por las cosas que veo. Que no se turbe mi corazón por las situaciones que estoy atravesando. Que no se turbe mi corazón por el sueño que tengo hoy. Porque sé que Jesucristo, que Dios realmente trabaja en mi vida. Nosotros de verdad no merecíamos, ¿no? Nada. Merecíamos morir. Pero alguien se adelantó. ¿Quién fue? Jesucristo murió por nosotros, por el pecado. Pagó el pecado. Y gracias a eso nosotros también somos libres y podemos hablar con Dios. Amén. Jesús habla también en el 6. Jesús le dijo: yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso nosotros tenemos que entender, hermanos, este tiempo. Dios ama a sus hijos. ¿Y ustedes son hijos de Dios? Entonces Dios va a solucionar todo su conflicto, todo su problema. Es poderoso, dice. A ese Dios que nosotros alabamos, glorificamos, a ese Dios realmente, aunque nosotros no lo veamos, sí existe y es poderoso. Él hizo el universo, dice. Ahora imagínense ustedes con su problema. Dios puede solucionar todo aquello, hermanos. ¿Sí? Este tiempo nuestro corazón no debe turbarse por la situación, por la aflicción, por las cosas que pienso que van a salir mal, porque eso solamente es un pensamiento. ¿Cuántas veces ustedes han orado a Dios? Muchas. Pero si tienen la certeza que Dios le va a dar y ese corazón está establecido en lo que Dios le va a dar, se va a cumplir. Porque Dios no es mentiroso. Dios escucha la oración de Él justo. Y ustedes son justos. ¿Sí o no? Entonces, ¿sus oídos dónde están puestos? En su oración de ustedes. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Entienden? Hoy yo escuchaba al pastor Andrés Lin hablar justamente de compartir el evangelio. Dios le da el corazón a cada uno de ustedes. Dios pone a la persona también que vamos a compartir el evangelio por medio del testimonio. Dios trabaja grandemente. ¿Sí? Hay algo muy importante que yo también aprendí dentro de la iglesia. Primero el evangelio, dice. Y después todo va a poner en orden Dios. ¿Se imaginan eso ustedes? Yo primero sirviendo al evangelio, echando todo mi corazón para el evangelio, ¿cómo Dios no va a poder dar? Si es algo precioso realmente lo que Dios nos da, ¿qué es eso? El evangelio. Que podamos contar al mundo entero lo que hizo Jesucristo por mí. Que murió justamente en la cruz para dejarme limpio. Hermano, este tiempo ya no hay tiempo para otras cosas. ¿No lo ven ustedes el mundo cómo está? ¿Para qué hay tiempo? ¿Para pelearnos entre nosotros? ¿Para hablar del otro cómo vive? ¿Para murmurar realmente de cómo está la situación dentro de la iglesia? ¿Para que mi fe decaiga en esta oportunidad y no creer que vamos a comprar lo que Dios ya nos prometió porque falta mucho? ¿Hay tiempo para eso? No hay tiempo. Solo hay tiempo para orar y agradecer a Dios. Ser agradecido por las cosas que Dios nos dio. Amén. A ustedes les dio muchas cosas. Y mire cómo es tan misericordioso que cuida también de lo que nos da y de la salud también que todos los días nos brinda. No se turbe su corazón, hermano, este tiempo. Sigan mirando lo que Dios realmente ya estableció en su corazón.
Dios le ha dado una palabra de fortaleza, una palabra de aliento. Eso realmente puede establecerse en mi corazón. Dios realmente es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. No hay otra cosa más, hermanos. No hay otra cosa más. ¿Qué puede distraer su corazón de ustedes? ¿Qué puede turbar el corazón de ustedes? Si su fe está puesta en Dios, si su realmente fe está impuesta en Jesucristo. ¿Qué puede flaquear de entre ustedes? Pero seminarista, no tengo trabajo. Pero seminarista, estoy mal de salud. Pero seminarista esto, pero seminarista otro. Mucho problema. Pero el que cree en Dios, esos problemas dice que desaparecen. Ustedes saben, ¿no? La palabra que habla justamente Jesucristo. Él se llevó, ¿qué se llevó? Todo se llevó. Aparte de su pecado, ¿qué se llevó? Enfermedades, aflicciones. Pero ¿quién vive afligido? El que no cree. ¿Quién vive enfermo? El que no cree. Pero el seminarista no sabe porque a mí me duele. Si tuviera mi dolor, me hubiera entendido. No lo digo yo, lo dice Dios. Yo creo. Yo creo eso. Si yo creo en esa palabra, puedo avanzar. De verdad, este tiempo solamente nos queda orar y creer en la promesa de Dios. ¿O en qué más podemos creer? Si Dios nos da la esperanza por medio de su palabra. Tienen que predicar el evangelio, dice el pastor Andrés Lin. Porque ese es el corazón de Dios, el corazón del siervo, pastor Oxopar, para que no muramos. Porque si no predicamos, no compartimos el evangelio, morimos, dice. ¿Creen eso ustedes? No, pero si yo no predico y no comparto, ya no me he muerto. Sigo vivo. Habla espiritualmente, hermanos. Nos alejamos del corazón de Dios. ¿Se acuerda que tiempo atrás tenían tarea ustedes, no? Prediquen el evangelio. Traigan, decían, ¿no? ¿Cuántos domingos vinieron con su invitado? Un domingo, 2 domingos después desapareció. ¿Qué pasó? Hay que reactivar eso, ¿sí o no? Ya el siervo dijo, solamente tenemos que ignorar. ¿Amén? ¿Cómo amén? ¿Quién dijo amén? Sí, tenemos que escuchar, tenemos que obedecer, ¿no? Porque ¿quién quiere predicar el evangelio de ustedes? No, más importante dormir, llega la tarde, descansar. Por eso dice que Dios nos dio todo ya, por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, de verdad que hoy también en la reunión de casados, Pastor Andrés compartió, ¿no? Y indicó que Satanás también está trabajando arduamente. Satanás ya empezó a trabajar. De verdad, nosotros viendo de esta manera, Dios nos ama mucho, que a nosotros nos tiene muy protegido. Somos invisibles para el mundo, por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Nos dejaron, ¿dónde dice? En el mesón. ¿Qué es el mesón? El mesonero, el siervo, ¿no? El pastor. Por eso nosotros debemos estar conectados con la iglesia, recibir el corazón del siervo para poder avanzar, hermanos. No miren la situación, porque Dios aquí por medio de su palabra dice, no se turbe su corazón. No se turbe, dice. Nosotros escuchando esa palabra podemos avanzar también este tiempo. Solamente creyendo en la promesa de Dios. ¿Ustedes tienen promesa en su corazón?
¿Hay promesa? A ver, quiero escuchar una. Con fuerza. Me están mintiendo, ¿no? Tarea para la casa, tienen que buscar una promesa. Una promesa ahí. No es. ¿No tienen? Si ustedes tienen esta esperanza en el corazón, esta promesa, van a tener la certeza que Dios se la va a dar. ¿Creen eso? Intenten. Hablen con Dios. Dios está escuchando, está esperando. Pero mi pensamiento que dice, no creo, tantas veces le he hablado, tantas veces le he orado y hasta ahora no ha llegado nada de lo que le he pedido. Pero por ese pensamiento ya me separo del corazón de Dios. Porque dice que Dios prepara primero nuestro corazón. Prepara, porque Él sabe lo que necesitamos y prepara bien nuestro corazón para que cuando nos dé, ¿qué pase? Sea para siempre y nuestro corazón pueda avanzar. Imagínense que ustedes le estén pidiendo dinero. Quiero tener mucho dinero. Le va a dar dinero. ¿Qué van a hacer? Van a venir todos los días a la iglesia. ¿No? No van a tener tiempo. Tienen que ir a de shopping. Tienen que ir a comprarse el auto, la casa, comprar muebles para la casa. No van a venir ya. Pero Dios quiere preparar su corazón para darle lo que ustedes están pidiendo y para que no afecte nada en su vida de creencia. ¿Entienden? Su vida espiritual. Porque a Dios le interesa su corazón de ustedes, su espíritu. De esa manera, a este tiempo nosotros podemos pensar, hermanos. De esta manera nosotros también podemos mirar y creer en la promesa de Dios. A mí me dio una promesa, tú y tu casa serán salvos. Y sé que lo va a hacer porque me prometió. Pero yo debo ir a la fiesta, ir a saltar de alegría en la comparsa, porque ya Él lo va a cumplir. ¿Qué debo hacer? Debo creer en Dios. Debo creer en esa promesa. Debo mirar a Dios. ¿Entienden? Hermanos, tal vez por algún motivo ustedes o un pensamiento se separaron del corazón de Dios, pero nunca es tarde. ¿Sí? Dios sigue esperando. ¿Entienden? Dios sigue esperando. Ay, pero mi hijo no viene. Mi familia no viene. Voy a sufrir mucho. Por eso yo también ya no quiero venir porque no veo nada. No se turbe su corazón. Hay promesa. ¿Sí? Jesucristo es el camino al Padre. Entonces nosotros con Jesucristo vamos a ser felices. ¿Amén? ¿O están tristes ustedes? Ahora no, en la mañana sí. ¿Cuándo estaban tristes? ¿Ah? Ayer. No, cuando está Jesucristo conmigo no hay tristeza. No hay miedo. Cuando Adán y Eva se esconden y viene Dios al paraíso y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué responde Adán? ¿Ah? Tuve miedo y me escondí, dice. ¿Por qué? ¿Quién me metió miedo? ¿Ustedes tienen miedo? Pero ayer tenían miedo. ¿Ayer con quién estaban ustedes entonces? No hay miedo, dice. Ah, tengo miedo. Ah, entonces ahí deben pensar ustedes profundamente. ¿Quién está conmigo? Ah, ¿Dios o quién? ¿Quién te dijo? Dice, ¿no? Dios le dice así, ¿no? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Por qué le dijo eso? ¿No saben? ¿Por qué? Ya estaba escuchando otras voces, estaba escuchando su pensamiento. ¿Pero quién le hablaba en ese pensamiento? Satanás.
Ay, tengo miedo yo. Tengo miedo a acercarme al cielo, me va a exhortar. ¿Con quién ya está usted? Si siente miedo. ¿Ah? No, por eso hay que botar ese pensamiento. Yo tengo que estar frente al cielo. Me exhorte o no me exhorte, es por mi bien, ¿no? Así yo puedo avanzar en mi vida de creencia. Amén, hermanos. Sí, yo de verdad veo la obra de Dios, la gracia de Dios en mi vida. Yo estoy muy agradecido este tiempo porque Dios me permite avanzar, no por mi capacidad. Yo no tengo la capacidad de estar frente a ustedes, no tengo la capacidad de ser buen esposo, no tengo la capacidad de ser buen padre, no tengo la capacidad de ser buen hermano, buen seminarista. Pero hay algo que realmente puedo confiar, que es en la palabra de Dios. Si Dios me dice, yo estoy contigo, eso debo creer. ¿Entienden? Ustedes igual. No tienen la capacidad de nada, pero si creen en Dios, Dios puede darle toda la capacidad que ustedes necesitan para avanzar con su vida de creencia, con su vida espiritual, porque Dios a través de su palabra es que nos da fuerza. Amén. Hermanos, yo hasta aquí voy a compartir y vamos a orar. Vamos a orar y también yo le pido que ustedes puedan orar por las iglesias de Bolivia, donde están los siervos, que Dios tenga tanta misericordia de nosotros y de la misma manera aquellas personas que todavía están en el mundo creyendo que la fiesta, que el libertinaje es la felicidad que hay para nosotros. Pero es un engaño. Dichosos nosotros que realmente fuimos escogidos por Dios y Él nos hizo abrir nuestros ojos y nos hizo conocer el amor de Dios. Amén. Sí, voy a orar entonces para finalizar. Señor Padre, gracias delante de usted. De verdad, eso es gracias a su Hijo Jesucristo, Padre. Yo puedo hablar con usted. Usted puede escuchar mi oración, Padre. Este tiempo, Padre, aquí también en su iglesia, Padre, estamos reunidos para agradecerte, glorificarte, Padre, para darte las gracias por todas las cosas que usted hace por nosotros, Padre. Nosotros no merecíamos nada, Padre, pero realmente el amor de usted fue tan grande que no escatimó en esta oportunidad de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nosotros, Padre. De verdad, nosotros este tiempo queremos, Padre, mirar a usted y agradecerle por esa infinita misericordia. Padre, cada uno de tus hijos también están acá presentes. Usted conoce su corazón. Usted sabe lo que hay en su corazón de cada uno de ellos. Este tiempo usted pueda trabajar grandemente en su vida, Padre. Usted sabe lo que ellos necesitan, pero también está preparando su corazón de cada uno de ellos para que usted pueda darle lo que ellos también están anhelando, amado Padre. De verdad, nosotros sin usted, Padre, lo único que hay es sufrimiento. Si yo me alejo del corazón de usted, lo único que hay es desesperación. Hay pérdida, Padre, hay fracaso. Pero nosotros estando dentro de la iglesia, escuchando la palabra de usted por medio de su siervo, puedo volver en sí y puedo darme cuenta que lo único que puedo esperar de usted, Padre, es todo, porque de mí nada bueno sale. Bendiga a cada uno de los hermanos que están presentes acá. Si hay alguno que está con enfermedad, Padre, usted dijo en su palabra, ya se llevó todas esas enfermedades. Si alguno está afligido, también usted dijo en su palabra, Padre, que la aflicción, las situaciones, todo se llevó. Si nosotros podemos creer eso, podemos ver la gracia de usted, la voluntad de usted, la obra de usted en mi vida. Lo que me separa de usted, mi pensamiento, mi sí mismo, este tiempo, ayúdeme a despojarme de esa manera para solamente mirar su obra de usted. También te pedimos por los siervos de cada iglesia, usted pueda darle sabiduría para poder guiar, Padre, a los hermanos, que también ellos tengan sabiduría para poder compartir el evangelio, que muchos hermanos también, muchas personas puedan llegar este tiempo a la iglesia y puedan recibir la salvación, Padre. Hoy también en Bolivia se celebra esas actividades del carnaval, Padre. Usted pueda tener la misericordia de cada una de estas personas, pueda cuidar, Padre, también las autoridades, usted pueda darle sabiduría para que también ellos puedan avanzar, Padre, por medio del evangelio, también ellos escuchando ellos también tendrán el corazón de usted y podrán avanzar
Simplemente muchas personas serán felices, Padre, porque escuchando su palabra, esa palabra da felicidad en el corazón y mucha esperanza. Queremos dejarte realmente esta tarde todas y cada una de nuestras actividades en tus manos. Sea usted que pueda darnos la sabiduría también para poder guiar a cada uno de los hermanos, y cada uno de los esposos también tengan la sabiduría para guiar a su familia, Padre. Todo esto quiero dejar en tus manos, orando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí entonces vamos a compartir.